Permisos para que podamos iniciar con la capacitación. Adelante. Buenas noches a todos, las personas que están conectadas en el webinar que vamos a ver el día de hoy. El tema es aprender a instalar reguladores de gas R4 Yasaki. Es un regulador que es muy utilizado en instalaciones comerciales, y el regulador R2T, uno de los más utilizados en las instalaciones domiciliarias cuando se adquieren nuevos equipos como son calentadores de paso, hornos, a veces estufas, y tenemos una presión muy alta que requiere ser estabilizada y que requiere que el regulador nos proporcione una compensación en las caídas de presión o presiones altas para garantizar el funcionamiento efectivo de los gasodomésticos. Por aquí veo algunas personas que ya están escribiendo. Rubén Francisco, buenas noches, también Rubén. Bueno, vamos a iniciar entonces. Bueno, aquí les he compartido este código QR para que puedan realizar la inscripción. Se puedan inscribir al canal de Industria Zúncar. Recuerden que es un canal especializado para la industria del gas, donde ustedes pueden adquirir mayor conocimiento, aumentar el conocimiento sobre productos nuevos. Ahí está incluido, por ejemplo, el R4 Yasaki, más otros productos, donde ustedes pueden repasar también mi teléfono, WhatsApp, donde ustedes pueden escribirme, y correo electrónico msilva@oncar.com. Cualquier requerimiento técnico respecto a los temas que vamos a ver hoy, u otros productos en redes de gas, instalaciones de gas, recomendaciones, asesoría, con mucho gusto se las puedo brindar sin ninguna contraprestación, totalmente gratuito. Es un servicio postventa que se presta a través de Industria Zúncar, a través mío. Bueno, iniciando en el tema de hoy, es importante que podamos diferenciar algunos aspectos técnicos sobre los dos gases combustibles que se manejan principalmente aquí en Colombia. Uno es el gas natural y el otro es el gas licuado del petróleo, que se conoce también como un GLP o gas licuado del petróleo. Muchas veces lo conocemos como no, que los cilindros de propano o tanques de propano realmente no son propano. Son una combinación, se llama gas licuado del petróleo, porque es una combinación de propano y de butano en su gran mayoría. Si se dan cuenta, el GLP nacional tiene un 65% de propano, esto varía, en promedio es eso, y de propano apenas un 35%. Eh, Mientras que el otro gas que se maneja es el gas natural. En el gas natural es donde más se utiliza, por ejemplo, los reguladores R2ET para los procesos de estabilización de la presión en los gasodomésticos, muy usualmente utilizados en los calentadores de paso o en los hornos. ¿Listo? Bueno, entonces acá iniciamos. El gas natural, su molécula principal es el gas, la molécula de metano. Tiene una densidad relativa de 0,64 comparado con el aire. Es menos denso. Si hay un escape de gas natural, el gas natural va a pesar menos que el aire va a depositarse en la parte inferior y desplaza el gas natural hacia la parte superior. Por eso se dice también que es más seguro, porque se dispersa en la atmósfera, a diferencia del GLP, que tiene un poder, una densidad relativa de 2,03 respecto al aire. Esto quiere decir, si hay un escape de gas licuado del petróleo de GLP, él se va a depositar en el sitio donde se esté generando la fuga. Suelos, alcantarillados, sótanos, etcétera. Los sistemas de distribución en gas natural se manejan en presiones en las redes de 1 a 4 bares de manera nominal, la mayoría a 4 bares. Algunas de las regiones en Colombia tienen algunas redes, como hoy que me encuentro en Medellín. Aquí hay algunas zonas donde EPM maneja unas redes, como es el lado de la zona sur, donde queda La Estrella, donde queda en Río Negro, que las redes están a 100 PSI. También Gases de Occidente maneja algunas zonas donde pasa cerca a instalaciones o redes industriales, donde algunas redes están a 100 PSI o presiones mayores. Entonces, esas redes pueden recibir, pero son muy pocas. La gran mayoría a nivel estándar se manejan a una presión de 4 bares o 60 PSI. Mientras que en el caso del gas licuado del petróleo, es una composición primero de dos moléculas: propano, la que vemos acá, C3H8; butano, C4H10. Tienen poder calorífico mayor porque tiene más cantidad de hidrógeno, que en el proceso de combustión
Cuando se completa el triángulo del fuego, entonces tenemos el combustible, propano y butano en el GLP o metano en el gas natural, el oxígeno, que lo vamos a encontrar en el ambiente, y por último, la chispa o el briquet o el piezoeléctrico que tienen en muchos de los equipos ahora, que genera la chispa y con eso se completa el triángulo del fuego para que se pueda generar fuego. En el fuego lo que se hace es que estas moléculas de carbón y de hidrógeno se oxidan con el oxígeno, formando CO2, dióxido de carbono, y H2O, agua o vapor de agua, más energía como luz y temperatura. Eso es lo que se aprovecha para el proceso de combustión de los alimentos, calentamiento de agua, etcétera. Estos dos procesos, cuando uno está oxidando, el metano lo está quemando y el propano y el butano en el GLP, entonces me genera un poder calorífico. ¿Cuál es el poder calorífico? Un metro cúbico de gas natural nos genera 35.300 BTU hora aproximadamente de energía. BTU, British Thermal Unit por hora, es una forma de medir la energía que genera un gas combustible. Y el gas GLP, en los procesos de distribución, los cilindros están a unas presiones entre 45 a 100 psi. En algunos casos, cuando el GLP es importado, que tiene un alto contenido de propano, que tiene un punto de vaporización de menos 42 grados, a una temperatura ambiente de 20-22 grados, es demasiado calor para el propano, ya se está generando vaporización, entonces genera una buena presión dentro del cilindro. Por eso cuando cogemos un cilindro, si es GLP nacional con estas combinaciones, puede tener una presión de 80, 90, a veces alcanza los 100 psi, y cuando el GLP es importado, que trae un gran contenido, es solamente propano, 90-95%, a veces 98%, pues a la misma temperatura vamos a tener cilindros que están presurizados a 100, 120 PSI, 110 PSI, una presión más alta porque tienen mayor contenido de propano y el propano es presión, porque el propano a una temperatura modesta ambiente ya está vaporizando y está generando muy buena presión. Ahí vamos a encontrar presiones entre 45 y 100 PSI. En los cilindros, el GLP tiene un poder calorífico aproximado entre 89.000 a 94.000 BTU. Podemos tomar 94.000 BTU para poder hacer los cálculos de consumo. Ahorita yo les voy a dar las recomendaciones de cómo utilizar el regulador R2CT, cómo utilizar el regulador R4 Yasaki, pero esos reguladores tienen un poder calorífico para el cual están diseñados. Si excedemos en el consumo, un ejemplo, yo quiero instalar el regulador R4 Yasaki y quiero alimentar un horno que tiene un consumo mayor de 6, 8 metros, 10 metros, pues la presión se me va a perder porque necesito un regulador de más capacidad. A eso se refiere cuando decimos que tiene una capacidad determinada donde va a funcionar correctamente. Si yo excedo esa capacidad o necesito alimentar una demanda más alta, él no va a tener la capacidad. Entonces, ahí es donde se divide el poder calorífico que me genera cada uno de los gases. Esto es importante para tenerlo en cuenta porque vamos a conectarlo a los cilindros, ya sea desde los cilindros más pequeños hasta los más grandes de 45 kilos o 100 libras, y ahí podemos conectar el regulador R4 Yasaki, sea para alimentar estufa industrial, la mayoría de ellas estufas industriales, en restaurantes, en la cocina de la casa, un barbecue, calentador de paso, etcétera. Bueno, entonces hay muchas formas de reducir la presión. Lo que hace el regulador R4 Yasaki es una reducción en única etapa. ¿Qué quiere decir esto de única etapa? Que en un solo paso toma la presión alta de los cilindros y la reduce de una vez a la presión adecuada para que funcionen los equipos. Nominalmente 28 milibares en pulgadas columna de agua, 11 pulgadas columna de agua, pero él se va a mover en un rango dinámico. Quiere decir que si el equipo en la placa tú vas a encontrar que dice para GLP 28 o 30 milibares. No quiere decir ello que si la presión es más baja, por ejemplo 23 milibares, no vaya a funcionar. Debe funcionar. O si es más alta, 33 milibares, no vaya a funcionar. Debe también funcionar. Entonces, nominal quiere decir en qué punto está calibrado, en qué en qué presión se determinó la potencia del equipo, en este caso 28 milibares para GLP, 20 milibares en gas natural, más no quiere decir esto que no pueda trabajar con un rango de presiones que puede ser inferior y superior. La banda de operaciones en GLP más o menos 5 milibares
en pulgadas columna de agua sería 11 pulgadas más o menos 2 pulgadas columna de agua. Esa es la banda de operación. Este es el drop, ese es el AC, donde se debe mover el regulador para alimentar eficientemente cualquiera de los equipos. Si son para gas natural, pues en este rango, en este caso para el R4 Yasaki. ¿Listo? En pulgadas columna de agua sería de 9 pulgadas a 13 pulgadas, nominalmente 11. ¿Sí ven? 9, 11 menos 2, 9, 11 más 2, 13. En milibares, 28 milibares, más o menos 5. 28 más 5, 33. 28 menos 5 milibares, 23. ¿Sí ven? Entonces los gasodomésticos para GLP deben operar en estos rangos de presión. Ya aclarando ese tema, el regulador R4 Yasaki lo que hace es una regulación de única etapa, o sea, en un solo paso, toma la presión del cilindro 100, 110, 120 o 60, 40, donde sea, por lo general se mueve en este rango. Ya cuando baja de 40 psi es cuando ya se está acabando el GLP en el cilindro y tú ya ves que la llama se vuelve pobre hasta que llega un momento que ya no funciona porque se acabó el GLP y necesitamos cambiar el cilindro para poderlo nuevamente poner a funcionar o operar normalmente. Ahora, el R2T es un regulador, como su nombre lo dice, R de regulador, 2ET quiere decir segunda etapa. Segunda etapa. ¿Qué quiere decir que sea un regulador de segunda etapa? Que necesita que la presión proveniente de la red, ya sea de gas natural o GLP, haya sido reducida en una primera etapa. Debe haber otro regulador antes de instalar el R2T que me haya reducido o la presión de la red de gas de 60 psi a 2 psi o 100 milibares, o si es de GLP lo mismo, una presión que vaya a 2 psi o 100 milibares. ¿Por qué? El R2T es un regulador que funciona correctamente, idealmente, eficientemente, de una manera correcta para entregar su máxima capacidad de flujo cuando está alimentado con una presión de 2 psi o 140 milibares. ¿Bien? Entonces, esas redes de distribución deben estar a 2 o a una presión inferior, 100 milibares, 50 milibares, 80 milibares, ¿cierto? 35 milibares inclusive. Él puede estabilizar, reducir la presión y entregarme una presión adecuada a la salida para que funcionen los gasodomésticos. Hay que tener en cuenta una cosa. El R12T viene en dos versiones, el gris para gas natural, calibrado a 19 milibares, y el azul, que es calibrado a 28 milibares para GLP. En el canal constructor en Sodimac, ustedes tienen codificado, estandarizado el R12T gris para gas natural. ¿Listo? Ahora, el azul lo encuentras también en distribuidores especialistas donde trabajan sistemas de distribución también para gas natural y para GLP. En el canal constructor, tú encuentras para GLP los reguladores R20, el regulador R100, el regulador R4 Yasaki, y ahí es donde el regulador puede trabajar con GLP conectándolo directamente a la presión de tanque. ¿Listo? Pues este se alimenta a 2 PSI, sea gas natural o GLP, y el R4 Yasaki con la presión de tanque 100, 80, 60, una presión alta que por lo general traen estos elementos, los cilindros portátiles. Bueno, ahí vamos en lo que son los sistemas de regulación y cuál es la presión a la cual se deben alimentar cada uno de estos reguladores. Cuando me preguntan, bueno, el R4 Yasaki, entonces, ¿para qué capacidad sirve? ¿Cuáles equipos puedo conectar? Entonces, aquí hay un resumen que les facilita la selección y cuáles son esos equipos a los cuales podemos alimentarlo. Entonces acá está, el regulador es ideal para equipos comerciales como estufas industriales, hornos, planchas, marmitas, etcétera. Todo que esté dentro de la capacidad de flujo. ¿Cuál es esa capacidad de flujo? Entonces yo les decía, el cilindro cuando ustedes lo conectan, si es GLP nacional, puede estar entre 80 70 PSI. Cuando está nuevo, o sea, lo instalaron y lo empiezan a utilizar. Con esa presión, él puede garantizar una capacidad de 270.000 BTU hora. ¿Cierto? Pero a medida que ya se empieza a consumir y acabar, ahí sí es cuando la presión empieza a bajar. Aún así, con esas presiones bajas, cuando el GLP ya se está acabando, él le saca el máximo provecho a ese GLP que está en el cilindro y aunque la presión se caiga, aquí lo vemos, 40, 30, ya cuando se empieza a caer ya esta presión es que ya se acabó el GLP, él nos puede garantizar 212.000 BTU.
Entonces nos da una muy buena capacidad. Entonces aquí hay un ejemplo, mira. ¿Cuánto consume este calentador, este horno pizzero de una recámara? 38.000 BTU. Te puede dar hasta 212.000. Puedo alimentar hasta cuatro, casi que cinco equipos de estos. ¿Sí ves? Horno pizzero de tres bandejas, 116.000 BTU. Te puede alcanzar para un horno, inclusive hasta casi que para dos hornos. ¿Sí ven? Entonces, eso es lo que tenemos que determinar. El consumo máximo de los equipos que quiero alimentar y la capacidad máxima que me puede dar el regulador R4 Yasaki. Bueno, acá hay otro ejemplo donde él se utiliza comúnmente en lo que son hornos para panadería y pizzeros. Son muy comunes, ¿cierto? Donde tenemos hornos de varias bandejas, 116.000 BTU, o también hornos pizzeros, que aunque se ven aquí pues con una urna en ladrillo refractario, etcétera, son alimentados con gas. Aquí se alcanza a ver algo de la llama que trae internamente y perfectamente lo podrían alimentar también con ese tipo de reguladores, el R4 Yasaki. Las estufas industriales, ya sea de este tipo o de estas que son las que más se ven con mayor frecuencia, son equipos que tienen consumos alrededor de 98.000, algunos hasta mayor consumo, 150.000, 180.000, 200.000 BTU. Es donde más se utiliza el regulador R4 Yasaki porque esta estufa, restaurantes tenemos en todos los barrios, en todas las zonas del país, en todas las ciudades. Hay muchos negocios, muchas personas que montan sus restaurantes, comidas rápidas, etcétera. Entonces, este tipo de equipos idealmente se alimentan con el regulador R4 Yasaki. Ahí es ideal. Aquí hay que tener en cuenta un aspecto importante, y aquí lo vemos en esta fotografía. Mucha gente utiliza la manguera de tipo trenzada, ¿cierto? Esta manguera de tipo trenzada estaría bien para estos consumos del regulador, pero si le instalan un equipo a su máxima capacidad de flujo y ustedes ven que cuando prenden un fogón, por ejemplo, tienen una llama muy buena, pero prenden los otros fogones y se empieza a perder la potencia, esto le está indicando que el conector flexible eh, que debes utilizar es el flexo metálico corrugado, que mantiene un diámetro interno mayor y evita las pérdidas de presión que hacen que los equipos, cuando estén a su máxima capacidad, empiecen a perder potencia. Si eso les llega a suceder, ya saben que deben aumentar el diámetro del conector flexible y en este caso utilizar el flexo metálico corrugado que viene en conexiones de media por media. Él sí mantiene el diámetro interno de media, evitando pérdidas de presión y haciendo que estos equipos de alto consumo puedan funcionar correctamente. Lo digo porque es que esto es muy común, ¿no? Estufas de tres puestos donde cada puesto tiene dos válvulas para manejar la hornilla interna y otra externa, pero hay algunos equipos de seis posiciones iguales a esta o algunos que tienen dos pisos, estufas de mayor capacidad de flujo. Esos equipos se deben alimentar con conectores flexibles flexometálicos corrugados que sí garantizan toda la capacidad de flujo que puede entregar el regulador. Mientras que cuando tenemos consumos altos y conectamos esa manguera trenzada, que también se conoce como sedal, algunas veces la llaman así, que fue una marca que hubo, esa manguera trenzada, que la nuestra que tenemos es certificada, no te va a garantizar mayor capacidad de flujo. Es resistente al cizallamiento, al aplastamiento, al corte, pero no te da más capacidad de flujo. Entonces, cuando tú veas que en tu equipo se está perdiendo la potencia, en lugar de manipular el regulador, tratar de hacer algún ajuste, no, deben es cambiar el conector flexible por uno flexometálico corrugado. En las condiciones de instalación, ¿cuáles son las recomendaciones? Entonces, la conexión de volante es de 7 octavos NGO, es una rosca izquierda, con lo cual cuando se vaya a instalar a la válvula de cilindro, aquí vemos cada uno de los cilindros tiene una válvula, es una rosca izquierda, quiere decir, para ajustarla usted la debe girar en el sentido contrario a las manecillas del reloj, así se ajusta. Se ajusta de manera manual. Es una rosca recta, cilíndrica, con lo cual nunca se le debe ni aplicar ni cinta teflón, ni sellador, nada de eso, nunca se le aplica nada. Porque el volante lo que hace es, contra esta rosca, empujar el sello para que contra el fondo de la válvula, lo que he resaltado aquí en color naranja, me permita dar hermeticidad contra el sello pitor.
Solamente y manualmente es que yo la debo girar. No debo utilizar una llave porque si yo le aplico un torque con una llave, voy a trozar el caucho de nitrilo y me va a generar una fuga. Entonces es contradictorio, o sea, no lo puedo hacer porque va a aumentar la presión y voy a dañar el sello. ¿Qué otros cuidados deben tener? Cuando se haga el cambio de cilindro, porque yo instalé en un cilindro, va a llegar un momento en que se acaba. Cuando vaya a hacer el cambio, mucho cuidado. No lo debo sujetar del cuerpo para soltarlo. Yo sé que puede haber pasado 15 días, 20 días, un mes, pero nunca se debe sujetar del cuerpo. Porque ¿qué pasa? Esta pitorra, si se dan cuenta, es un material diferente. Está conectada a la base mediante una rosca y un sellador que tiene ahí. Si está ajustado y está bien duro y usted gira el cuerpo, puede soltar la pitorra de la base y va a quedar con fuga. Entonces, mucho cuidado. No se sujeta al cuerpo, siempre del volante para ajustar y para aflojar. ¿Listo? Puede que te apoyes con una bayetilla, una banda de caucho, unos guantes, pero siempre se sujeta es del volante para apretar y para soltar. ¿Listo? Voy a mirar aquí, hay dos preguntas en el chat, a ver si se pueden ver. Aquí, buenas noches para todos. ¿Comparten el enlace? No, están es compartiendo el enlace para el tema de puedan diligenciar la asistencia y la capacitación va a quedar grabada, efectivamente va a quedar grabada. ¿Listo? Esto es importante que lo tengan en cuenta porque esto prácticamente va a determinar la vida útil del regulador. ¿Cuánto debe durar el regulador? ¿Cuánto es la garantía? Son dos aspectos distintos. Una cosa es la garantía y otra es la vida útil. La garantía que nosotros damos es de 3 años. 3 años. La vida útil se mide en ciclos. Cuando el regulador está en condiciones dinámicas y luego pasa a estática, es un ciclo. Se garantizan 100.000 ciclos de operación en el regulador. Si tú hicieras 10 ciclos por día, el regulador en el año haría 3.650 ciclos. Y si yo divido los 100.000 ciclos en 3.650 para saber cuántos años haría 10 veces al día, 10 ciclos por día, duraría 27,39 años, puede durar mucho tiempo. Entonces hay que tener cuidado con evitar el ingreso de contaminantes. Cuando soltemos el regulador para cambiar el cilindro, no dejarlo caer y que se llene esto de tierra. Evitar aplicar sellador, cinta teflón, cualquier otro elemento. Nunca sujetarlo del cuerpo cuando vayas a soltar el regulador del cilindro. Cuando vayas a cambiar el cilindro, siempre ajustarlo y aflojarlo del volante y no manipular ni intentar cambiar la presión y resorte, nada, porque eso afecta la calidad del producto, la garantía se va a perder por manipulación indebida. ¿Listo? Esos son aspectos importantes en el regulador para poder preservarlo y mantener toda su vida útil. Recuerden, 100.000 ciclos de operación y garantía de 3 años. Todos los reguladores vienen dentro de una bolsita, así como tengo esta aquí, entonces viene con una bolsa que es el instructivo de instalación. Esto me permite identificar qué es lo que yo debo hacer correctamente y qué es lo que no debo hacer. Por ejemplo, no se debe voltear el cilindro cuando ya se está acabando el GLP. Mucha gente tiene la falsa creencia que hacer esto le va a permitir sacar la última gota de GLP que tiene y lo único que hace es que todos los cunchos de mugre de agua con óxido que trae el GLP se vayan dentro del regulador, afectando el bloqueo y haciendo que tenga sobrepresiones, disparo de válvula de alivio, daño en el regulador y tener que cambiar. Entonces, ojo, no se deben hacer estas malas prácticas de voltear el cilindro, ni colocarle una vela, ni, bueno, nada de esas cosas. Tener cuidado que aquí nunca lleva sellador y no, evitar el daño del sello pitorra. El sello pitorra es uno de los elementos más débiles y más frágiles que a veces se daña. Entonces, este es una refacción o es un elemento que ustedes pueden encontrar en el canal constructor. Si se les llega a dañar, no tienen que cambiar todo el regulador. Ahí se vende este sellito pitorra. Lo pueden cambiar y ya nuevamente vuelven a garantizar la hermeticidad si es que ha sufrido algún daño ese sello. ¿Listo? Entonces, es importante seguir las instrucciones para poder garantizar un correcto funcionamiento. Cuando se ingresan contaminantes al regulador, porque aunque él tiene una malla filtro a la entrada, esa malla, pues por los contaminantes como polvos finos u óxido, te van a afectar el bloqueo del regulador, se va a filtrar la presión, vas a tener sobrepresiones,
va a hacer que se aumente tanto la presión que se dispare la válvula alivio y vas a empezar a ver cómo hay escape de gas por el venteo. En este caso, es necesario cambiar el regulador porque ya sufrió un daño, el sello émbolo, y no puede hacer un bloqueo efectivo, no está funcionando correctamente porque esos contaminantes afectan el funcionamiento, hace que se dispare su sistema de seguridad y es necesario cambiar el regulador. ¿Listo? En la conexión de salida, cuando vayamos a hacer la conexión al espigo, importante tener en cuenta utilizar una abrazadera o si te van a certificar esa instalación, instalar un conector que venga ya grafado de fábrica. Ustedes lo encuentran también en Canal Constructor. Lo encuentran también con nosotros, certificados bajo la norma 3561. Ya los conectores eh, grafados, porque muchas veces cuando se va a certificar la instalación, no te permiten tener abrazaderas, ¿cierto? Eso depende de el ente certificador. Si es bien estricto, no te permitiría esto y tendría que utilizar una conexión grafada. ¿Ok? En el regulador viene con el espigo para poder realizar la instalación con una abrazadera. Importante verificar hermeticidad. Nunca utilizar llama. Para verificar la hermeticidad, una vez haya hecho la instalación, simplemente abre la válvula de cilindro y con agua jabonosa aplicas en las conexiones donde realizaste la instalación de la manguera, en la entrada y la salida de la manguera, aplicas agua jabón y si es hermético, pues ahí te va a mostrar con la presencia de burbujas. Si hay fugas, te va a aparecer burbujas. Si no, pues, el agua jabón sirve para esto y es la manera técnica que nos permite. Ahora, si tienes un detector, pues puedes utilizar el detector, pero pues es muy difícil de que lo tengas. Lo más funcional es el agua jabón porque además el agua jabón te identifica dónde es la fuga. El regulador R2ET. El regulador R2ET es un regulador que lo encuentran en el canal constructor. Es un regulador ideal para calentadores de paso de gas, hornos, estufas, calentadores de ambiente, etcétera. Está fabricado bajo la norma NTC 3293, que es equivalente a la norma americana ANSI Z21.18. Trabaja en rangos desde 35 hasta 140 milibars, ya lo había comentado anteriormente en los sistemas de distribución. Esa es la presión de entrada. Y la presión de salida, el gris, que es para gas natural, está calibrado de fábrica a 19 milibares. Vienen conexiones de media NPT por media NPT. Acá, ¿qué recomendaciones les doy? Que es una muy común por la cual a veces dañan los reguladores. Acá también tenemos garantía de 3 años. Vida útil, 100.000 ciclos. Pero una de las causas de daño que le generan al regulador es porque, ojo con esto porque eso es muy común, es que le apliquen sellante. Acá sí se debe aplicar en una rosca NPT, si debe utilizar un elemento para garantizar la hermeticidad entre los hilos de rosca. Puedo utilizar el sellador fuerza media, puedo utilizar cinta teflón que sea certificada para el uso con gas, cualquiera de estos dos elementos o algún otro sellador que esté aprobado, pero nunca se aplica en el regulador, nunca se aplica en una conexión hembra. El sellador siempre se debe aplicar en el espigo, en la conexión macho. Yo aplico en la conexión macho para luego proceder a roscar manualmente y luego ajustar con una llave en la rosca de media NPT. ¿Listo? Esto es importante porque es una recomendación muy útil. Muchos técnicos todavía fallan en esto, le aplican sellador al regulador y luego cuando colocan el niple de conexión, empujan el exceso de sellante al interior del regulador, haciendo que el sello se impregne de sellador y cuando se seca, se convierte en un contaminante que impide el bloqueo, dañando el regulador y teniendo que cambiar el regulador. Voy a tener sobrepresiones, no va a poder hacer un bloqueo efectivo, va a haber un aumento de presión cada vez que quiere hacer la presión estática o suspende el servicio, se empieza a filtrar la presión y ahí en ese caso pues tiene que cambiar el regulador. ¿Listo? Entonces es importante esa recomendación para evitar que vayan a generar algún daño en el equipo. El regulador R12T tiene ya una nueva versión. Posiblemente ya en el canal constructor ustedes ya la están recibiendo y eso tiene un beneficio, posiblemente ni lo saben. El regulador R12T viene ahora con un limitador de venteo incorporado. Esta era la versión anterior, ustedes la van a identificar porque tiene un hexágono, ¿cierto? Metálico.
y el limitador de venteo era externo, se instalaba ahí. Ahora, en cambio, el limitador de venteo viene diseñado internamente en la tapa y ahora con este protector plástico que tiene acá en el limitador de venteo, permite instalarlo en cualquier posición. Y eso es una gran ventaja, porque cuando el técnico está instalando el regulador en el calentador o allá detrás del horno o de la estufa, en los sistemas multifamiliares, por ejemplo, en edificios de apartamentos, es muy común. Cuando lo está instalando y si el regulador le queda en esta posición, apuntando el limitador de venteo hacia el suelo, ahora en el nuevo diseño, que se identifica por esta taponcito plástico, lo pueden instalar hasta en esta posición. No van a tener ningún problema, a diferencia de otras referencias de otras marcas de la competencia como Maxitrol, como Ahora 97, etcétera, donde si lo instalan en esa posición se afecta el funcionamiento del regulador. Eso pasaba con el diseño anterior de nuestro regulador. Ahora, a partir del año pasado, ya hemos estado, ya se va a terminar este año, ya nos quedan 3 meses. Siempre se ha venido entregando a lo largo del año la nueva referencia con el limitador de venteo incorporado en la tapa y lo identifican con este taponcito de color negro plástico. Este es el que sí se puede instalar, inclusive apuntando hacia el suelo. ¿Listo? Es un beneficio para los técnicos porque muchas veces pasaba que cuando hacía la instalación en la versión anterior y quedaba apuntando ligeramente hacia el suelo o hacia el cielo, debías desinstalar y volver a instalarlo para garantizar una posición de montaje. Y esa es una limitante que tienen muchas otras marcas del regulador, como los reguladores Ohara, como los reguladores Maxitrol, como los reguladores Governor de Pietro Frentini, como los reguladores MADAS, los italianos. Ellos tienen una posición de montaje limitado. Con nuestros reguladores como el R12T, gas natural o GLP, o como los reguladores Rack Pro, que son también de uso interno asociados, los pueden instalar en cualquier posición. Esa es una gran ventaja que tienen nuestros diseños, algo innovador que tienen nuestros productos y no lo tienen la competencia de ninguna de estas referencias ni americanas, ni italianas, etcétera. ¿En dónde se debe instalar el regulador R12T? Ideal para estabilizar las presiones para los equipos como son estufas, hornos, secadoras, calentadores de paso. Cuando las presiones de entrada son mayores, por ejemplo, 28 milibares, 35 milibares, 100 milibares, 140 milibares, ahí yo coloco el regulador R12T y con esto disminuyo la presión y me permite alimentar los equipos hasta capacidades de flujo de 3,2 metros cúbicos hora de gas natural o en el caso de GLP, 2 metros cúbicos hora de GLP, en este caso 188.000 BTU hora de consumo para el azulito que es el de GLP, que está calibrado a 28 milibares. ¿Listo? El azulito 28 milibares GLP, el gris 19 milibares gas natural. Bueno, me gustaría saber si las personas que están participando del webinar tienen alguna consulta, alguna pregunta. Los puedo escuchar a través del chat del webinar para podérselas resolver acá inmediatamente. Bueno, recuerden que si se pierden la capacitación, les están facilitando el link donde está la grabación. ¿Qué porcentaje de ahorro se genera con el regulador? Ese dato es importante. ¿En qué sentido? Cuando ustedes utilicen reguladores nuestros, son reguladores que son calibrados de acuerdo a la norma, porque encuentran en otros reguladores de la competencia que son sobrepresionados. Cuando tienen presiones más altas, va a hacer que el cilindro o el tanque estacionario, en este caso el cilindro portátil, les vaya a durar más tiempo, porque se va a hacer una combustión eficiente. Yo les hablaba del triángulo del fuego, pero hay que tener en cuenta también que si yo estoy haciendo la combustión y la presión a la cual sale ese combustible es muy alta, voy a necesitar más oxígeno del ambiente y cuando no tengo suficiente oxígeno, no hay una combustión completa y se empieza a desperdiciar hidrocarburo, o sea, sale algo de hidrocarburo que no se quema correctamente y se empieza a generar monóxido y eso sí que es grave, porque no solamente es el ahorro, sino que estás afectando la salud, porque el monóxido no huele a nada, no sabe a nada y tú lo puedes estar respirando
y te va a afectar la salud porque el monóxido, cuando uno lo respira junto con el oxígeno que tenga en el ambiente, el monóxido tiene mayor poder de adherencia a los glóbulos rojos, que son los encargados de transportar el oxígeno hasta las células. Entonces, cuando uno respira monóxido y respira oxígeno, el monóxido ocupa el espacio en los glóbulos rojos, impidiendo que el oxígeno pueda ser llevado a las células y ellas van a morir asfixiadas porque no van a poder recibir oxígeno. Entonces, eso es lo que hace que rinda el cilindro, que hagamos una combustión eficiente y ahí vamos a tener doble gana-gana. Ahorro en el tema del combustible porque me dura más tiempo y en el tema de la combustión es eficiente y va a evitar que se genere monóxido. Me preguntan acá, regulador CT se puede instalar con la presión de un regulador de única etapa, si funciona bien, ya que en algunas instalaciones los he visto instalados. ¿Por qué puede funcionar bien? Por ejemplo, si la instalación de única etapa tiene presiones de 23, 25 milibares, ¿qué hace el regulador? Tomar esa presión, que es ligeramente alta ya, estamos hablando del límite superior. Aquí en la norma, los sistemas de distribución de gas natural te piden que la presión, cuando se hace la evaluación del IPLI, ¿qué es eso del IPLI? Índice de presión de la línea individual, que todas las empresas distribuidoras de gas son evaluadas y deben entregar en un rango de 16 a máximo 23, pero muchas veces está la presión en 25, 26, 28, ¿cierto? Eso se ve cuando el consumo es pequeño, la presión puede estar muy alta. Ahí si instalas tú un regulador R2CT y no estás utilizando el máximo consumo de 3,2 metros, posiblemente no, lo coloco a este calentador y este calentador consume 1 metro cúbico, 1,2 metros cúbicos perfectamente te va a funcionar, te permite reducir la presión de esa red que puede estar a 25, 26, 28 y te va a generar una combustión eficiente, evitar que se genere monóxido y como tú lo comentas, te van a funcionar muy bien. Para operar una estufa, otra pregunta. Para operar una estufa de GLP con un cilindro de 40 PSI, los cilindros no vienen de 40 PSI. Pueden tener 40 PSI cuando ya se están acabando, pero son en libras. Recuerden que el GLP en los cilindros nos los venden por peso. Lo ponen en una balanza, empiezan a llenarlo y entonces nos tenemos el de 10 kilogramos o de 10 libras, el de 15 kilogramos, el de 33 libras o tenemos también el de 45 kilogramos o de 100 libras, ¿cierto? Entonces... la pregunta dice, para operar una estufa de GLP con un cilindro de 40 PSI, por favor verificar qué regulador se debe usar. Recuerden, no es que el cilindro venga a 40 PSI, sería el R4 Yasaki, pero él puede recibir 40, 20, 30, cuando ya se está acabando, hasta 10 PSI, que es que ya, mejor dicho, ya tienes que mirar, ir llamando a la empresa de servicio porque ese GLP ya se le está acabando. Sí, es en PSI, es una diferencia, es el peso en libras y PSI son libras por pulgada cuadrada, es presión, son dos cosas distintas, ¿listo? Él puede funcionar con cilindros de 40, 60, ya están en desuso, 100 libras, ¿sí? Que es el más grande, el de 45 kilos o 100 libras. ¿Cómo puede funcionar con uno pequeño? De 10, el de 10 libras, 5 kilogramos, ¿listo? Desde el más pequeño hasta el más grande. Lo que pasa es que si vas a alimentar una estufa industrial, es muy raro que alguno tenga un cilindro tan pequeño. Los más comunes, por ejemplo, en vendedores ambulantes, es el cilindro de 33 libras. Es uno de los que más se utiliza, es uno de los que más se vende. Entonces, ahí pueden instalar el regulador R4 Yasaki. Enrique Hoja se puede utilizar en biodigestores. Claro, los biodigestores al final están generando metano, tienen un contenido mayor de algunos otros metales, entonces ahí lo que se debe evitar es 100% cobre y el regulador no lo tiene. Es fabricado en aluminio, acero, nitrilo, silicón, ¿listo? Entonces se puede utilizar. Otra pregunta, buenas noches. ¿Hay algún regulador que aumente la presión de salida? No, no hay ningún regulador que aumente la presión. Siempre la función de cualquier regulador es reducir la presión que recibe. Si tú, como lo veíamos ahí en este caso, si lo conectas a una red que está a 28, 30, 35 milibares, él te la va a bajar. No hay ningún regulador que tome una presión y la aumente porque eso lo hace es un compresor. ¿Listo? ¿Algún regulador que aumente la presión? No, ninguno. Ninguno. Y si te dan ese cuento que lo puede aumentar, eso es falso. Ellos compensan la presión,
pero siempre la presión de entrada debe ser mayor a la que va a entregar a la salida. Bueno, gracias, no, con gusto. Aquí para el señor Luis Mendoza. Bueno, no veo más preguntas en el chat. En este caso, pues nada más que agradecerles por su asistencia. Eh, Aquí ya no me queda más que invitarlos nuevamente que se registren en el canal de Industria Zúncar, el canal de YouTube, para que podamos ver nuevos temas que son de gran importancia para ustedes, los técnicos instaladores. Recuerden, cuando el equipo es de mayor consumo y van a instalar el R4 Yasaki, tener presente el conector flexible también sea de mayor diámetro. ¿Cuál es el ideal? Flexometálico corrugado que esté certificado como el caso de los que comercializa Industria Sonca. Bueno, muchísimas gracias a todos. Una feliz noche. O sea, Andrea, si tienes en el chat, no veo más preguntas. Eh, Muchas Creo gracias, que ¿no? A hay ustedes. dos, no mentiras. Ah, sí, No, hay una pregunta ¿sí? adicional. Buenas noches. ¿Se puede conectar dos equipos con el regulador R4 Yasaki siempre y cuando los dos equipos, la suma de la potencia de los dos, no supere la capacidad de flujo? Y segundo, que la distancia desde el regulador hasta los equipos no te genere una pérdida de presión tanta que cuando ya prendan los equipos, la presión se vaya a caer. Entonces deben estar relativamente cerca. Y tú dices, no, es para alimentar una cocina y el tener una tubería que va a dar tantos metros por hora. Si es muy lejana, se va a generar una pérdida de presión y no te va a funcionar eficientemente. Gracias, gracias, Óscar, el círculo, ¿no? Gracias a ustedes. Gracias, profe. Claro que sí, señor usuario. Claro que sí, con mucho gusto. A todos una feliz noche y nos vemos en el próximo webinar de Industrias Óscar. Bueno, Muchas gracias. Feliz noche para todos. bueno, una feliz noche para todos.